¿Qué tal? ¿Cómo le va? Deseando con todo el corazón que usted, su familia, sus familiares, sus familiares, sus amigos y toda la gente que está a su alrededor, conocidos y desconocidos, estén transitando de forma ordenada por esta circunstancia provocada por el virus que nosotros ya conocemos a sobremanera. Y aprovechando el tiempo que usted está en casita, nos permitimos compartir con usted una reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jonás. Es un libro que comienza con un llamado a un hombre, con un mandato a un hombre para que vaya a darle una palabra a una ciudad. Como nosotros vemos a través de la lectura de la Biblia, este hombre llamado Jonás tomó una decisión personal y decidió hacer caso omiso, esquivando el mandato de Dios, y al final tuvo que pasar por un proceso muy duro, muy difícil, por supuesto, al borde de la muerte, y desde las entrañas de este gran pez clamó a Dios y Dios lo liberó. Y después él cumplió con el llamado que le hizo. Mire, lo que queremos compartir con usted en esta mañana es justamente el compromiso que nosotros tenemos, usted y yo, y todos los hombres y mujeres que tienen una Biblia en casa. Si usted tiene una Biblia en casa, usted tiene el mismo compromiso que Jonás, porque usted en algún momento va a leer la escritura y va a decir, oye, sería bueno que la gente supiera esto. Bien, probablemente escuche el llamado de Dios en cualquier momento y le diga que usted comunique buenas noticias a través de la palabra escrita, por supuesto, en los diferentes medios de comunicación. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto quisiera hacer énfasis, con la ayuda de Dios, en el propósito de este anuncio que Jonás le hizo a Nínive. No quisiera decirle cuál es ese propósito ahorita, mejor acompáñeme en la lectura. Creemos y confiamos en que el Espíritu Santo de Dios le revelará a usted toda la palabra que nosotros leímos, porque creo y confío en la palabra que está escrita. Que cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, soltamos, entregamos, pronunciamos la palabra de Dios, esta no vuelve a Dios vacía, sino que cumple con el propósito para lo que fue enviada. Confiamos en esta porción de la Escritura y ahora entregamos esta palabra delante de usted. Por favor, termine de ver el mensaje completo, porque este mensaje está justamente en el último versículo de este libro. Así es que acompáñenme y leemos a continuación Jonás capítulo número 1, que es el llamado. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Había una ciudad que era una ciudad donde se vivía toda clase de males, y los males de la ciudad habían subido a la presencia de Dios. Y Dios le dice a Jonás: ve y pregona a esta ciudad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. En medio del miedo, en medio del pánico, en medio de la adversidad, todo el mundo, literal, todo el mundo en este momento, en el contexto real de lo que estamos viviendo, todo el mundo clama a su Dios, con D minúscula, o a su diosa. Y todo el mundo encomienda su vida a las deidades que ha elegido. Hombres en forma de hombres, mujeres, animales o cosas. El pánico estaba ya en el mar, en esta barca, y los hombres clamaban a sus dioses. Ahora, mire lo que va a acontecer en el mundo entero
en esta generación, en su tiempo y en el mío. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo le pregunto a usted, ¿acaso no conoce usted a un Dios poderoso? ¿Acaso no le da culto al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Acaso no entiende que su Dios sí tiene la respuesta para lo que está pasando? ¿Sí tiene la salida para lo que está pasando? Entonces, levántese en el nombre de Jesús. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que resplandezcamos a nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Miren lo que hizo Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. ¿Usted es cristiano? Soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Soy cristiano y temo a Jehová, que hizo los cielos, la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. En ese Dios creo, aleluya. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire el contexto. Hoy, hombres y mujeres de todo el mundo se están convirtiendo a Dios. Esto es una buena noticia dentro de todas las males que circulan a través de los medios de comunicación. No participe de malas noticias. Ya hay muchas. ¿Para qué una más? Estos hombres le rogaron a sus dioses con D minúscula. El único que conocía a Jehová de los ejércitos era Jonás. Pero cuando ellos entendieron que por causa del Dios de Jonás habían venido todas estas cosas, se convierten a Dios y empiezan a clamar a Dios y le piden misericordia y le piden por sus vidas. Se convirtieron al Dios de Jonás. En medio de la tribulación y de la angustia, si usted predica, la gente se va a convertir a su Dios. Porque su confianza en Él tiene que salir a la luz. Su confianza en Él tiene que ser fresca, relajada y decir: mi vida está en las manos de Dios. Si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Entonces, cuando la gente perciba su confianza, va a decir: yo quiero tener esa paz que tienes tú. Háblame de tu Dios. Entonces usted tendrá la oportunidad de hablarle del Dios de Israel. Estos hombres, todos los que estaban en esta barca, o en este barco, o en este navío, se convirtieron. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una situación de tribulación y angustia trae conversión. Esta situación de muerte trajo conversión. Y temieron aquellos hombres, en el verso 16, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y sus vidas fueron libradas de la muerte, por supuesto, inminente. Sus vidas fueron libradas y ellos guardaron sus votos y seguro cumplieron sus votos. Que tu conversión no sea a causa del pánico, del miedo, del terror. No, conviértete a Dios genuinamente. Porque cuando todo esto acabe, cuando todo esto pase, vas a volver a tu vida del pasado, y vas a decir, bueno, es que antes pues tenía yo miedo de la muerte, pero pues hoy ya no. Hoy a vivir se ha dicho. No, a vivir se ha dicho si vives para Cristo. A morir se ha dicho si vives en el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mejor vive para Cristo. Haz votos a Dios. Si libra tu vida de esta tribulación, haz votos a Dios delante de Él, en su presencia. Guárdalos, cúmplelos y vive una vida de fe. Vive una vida de paz y tendrás vida. Y Él te dará vida para que la vivas en abundancia. Entonces oró Jonás, estamos ya en el capítulo 2. A Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Esta es la oración que el mundo debe estar haciendo. Muerte inminente, amenaza de muerte circula alrededor de la tierra por las corrientes de los vientos, por las corrientes de las aguas, por las diferentes corrientes de la tierra, me refiero a carreteras, a corrientes de la tierra, por todas las corrientes de la tierra hay amenaza de muerte. ¿No necesitaríamos orar a Dios para ser librados de la muerte? Viniendo de las corrientes que usted quiera, por el aire, por el mar o por la tierra. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Cumpla sus votos. Si se pone en las manos de Dios, su vida será librada, y su casa, y su familia, y sus bienes, y todo lo que posee será librado. Por favor, cuando termine esta calamidad, cumpla sus votos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Rusia, levántate y ve a Canadá, levántate y ve a Estados Unidos, levántate y ve a China, levántate y ve a Japón, levántate y ve a Filipinas, levántate y ve a México, levántate y ve. Es el mandato de Dios. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive perecerá. De aquí a 40 días la tierra perecerá. Es en este momento el cimiento de la tierra, los cimientos de la tierra, como un polvorón. Y la tierra se está tambaleando, porque ese polvorón se está fracturando. Dentro de 40 días de este polvorón, solo quedará polvo
y la tierra, las naciones habrán colapsado. Es un colapso inminente. No le estoy diciendo ninguna otra cosa que usted no haya escuchado ya en las noticias. La economía ha caído estrepitosamente. La cadena productiva está paralizada. El comercio está paralizado. Las fronteras están cerradas. El colapso es inminente. Los cimientos de esta tierra dentro de 40 días serán polvo. Pero recuerden que del polvo podemos ser levantados. Pero este es el contexto. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y los habitantes de las ciudades, los habitantes de las naciones, los habitantes del mundo entero creyeron a la palabra de Dios. No necesariamente tiene que ser pronunciada por un hombre o por una mujer. El contexto dice, y creyeron a la palabra de Dios. Por supuesto, pronunciada por Jonás, pero ahora no escuchamos a Jonás, ahora leemos a Jonás y en la lectura en voz alta escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de Jonás, pero ese juicio va para todas las naciones. Entonces, los habitantes de todas las naciones creyeron a la palabra escrita que ha estado delante de usted por generación y generación y generación y generación, por miles de años, y usted no se ha tomado el tiempo para poder escudriñarla y creerla. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento. Escudriñela y crea. Humíllese delante de Dios en ayuno, en humillación, en cilicio, y usted encontrará el favor de Dios. Y llegó la noche, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esta es una humillación total. E hizo proclamar y anunciar en las ciudades, en las naciones, aquí leemos en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Jonás cumplió. Ahora yo tengo que hacerle a usted una pregunta. Usted que conoce la Escritura, usted que conoce a Dios, si fuera llamado en este momento, vamos a poner esto en contexto, si fuera llamado en este momento para hablarle a las naciones, ¿qué haría? No solamente hablarles, es exponerles su condición, porque esta ciudad, el pecado de esta ciudad había llegado a la presencia de Dios. Había hombres malos, había hombres perversos. Dicho con el argumento bíblico, dijo: y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Había una ciudad con hombres y con mujeres cuyo camino era malo, cuyo camino era torcido. Y también les había dicho que la obra de sus manos no era buena. Con sus manos hacían rapiña, con sus manos robaban, con sus manos le quitaban a la persona que no se podía defender, hacían escarnio y le robaban lo que tenían con sus manos. El rey sabía todas estas cosas. Escuchó a Jonás y dijo: todo el mundo en humillación, nadie coma, nadie beba, y vamos a humillarnos a Dios. Esa fue la primera parte, pero la segunda parte dijo: y cada uno conviértase de su mal camino, apártese de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Dos cosas que hizo el rey
y que promulgó el rey sobre su ciudad, y toda la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, incluyendo los bebés y los animales no comieron, no bebieron y se humillaron. Al ver esto, Dios perdonó a la ciudad, a los hombres y a los animales, y no vino juicio sobre esta ciudad. Pero ahora mire lo que pasa con Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mucha gente está a la expectativa de qué es lo que está pasando en las naciones. Quite de su mente y de su corazón esa expectativa. Humíllese a Dios, consagre su vida a Dios, luche por su salvación con temor y con temblor, porque la salvación es personal. Ya las religiones en este momento no son la opción. Así fue siempre, pero tuvo que acontecer esto para hacerle saber a usted que desde su casa usted se podía poner a cuenta con Dios, pidiendo perdón por el mal camino en el que andaba. Gracias a Dios por eso. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad. Aquí terminamos este mensaje, porque aquí termina el libro. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios es misericordioso, Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. En el contexto actual podríamos solo parafrasear el versículo bíblico, sin que bajo ninguna circunstancia estemos intentando reescribir la Biblia solo para efectos de enseñanza, decir: ¿acaso no tendré misericordia de esta tierra, de sus naciones, de sus continentes, de sus países, de sus estados, de sus colonias, de sus casas, de sus familias? ¿Acaso no tendré yo misericordia de estos 7.6 billones de hombres y mujeres que habitan en esta tierra, sin contar animales? Entonces, cuando nosotros entendemos que viene una palabra de Dios para sacudir nuestra conciencia, para evaluar nuestra moral, para escudriñar nuestros caminos y para entender cómo estamos viviendo, viene esta palabra para provocar todo eso en nosotros, para provocar nuestra salvación. El contexto bíblico es eso, tiene un propósito, por eso la palabra es enviada y no regresa vacía, porque cumple su propósito. El propósito de esta mañana es llamar nuestra condición sabiendo que Dios ha determinado el juicio a las naciones,
pero todo aquel que se convierta de su mal camino, que se convierta de la obra mala de sus manos, que se convierta de su pecado y se aparte y se vuelva a Dios, será librado. Para Dios, en este momento hay más de 7 billones de hombres y mujeres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que viven de forma cotidiana, pero que no entienden el contexto, que no entienden las consecuencias de su vida, que no entienden las consecuencias de sus actos, porque le dieron la espalda a Dios y el conocimiento de Dios en sus vidas está entenebrecido. O dicho de otra manera, no hay conocimiento de Dios. Pero si usted se vuelve a Dios y empieza a conocerlo y lo ama y recibe su palabra y guarda sus mandamientos, Él, el Dios de Israel, lo librará del juicio que viene sobre la faz de esta tierra. Así está escrito, así lo compartimos para que podamos tener un tiempo de reflexión y nos volvamos a Jehová. Dice la Biblia, el que a mí viene hablando Dios, yo no le echo fuera. Venga pues a Dios. Dios le bendiga. Hasta pronto.